Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar el cuento corto titulado La Nochebuena por Tomás Rivera. Si recordarán, esta es parte del texto Y no se lo tragó la tierra, son dos lecturas. Y no se lo tragó la tierra es el título de toda la obra, que es una colección de cuentos cortos, y esta viene siendo una de esas historietas. Bien, como siempre, antes de comenzar, les invito a que se suscriban a este canal, denle like al video, dejen algún comentario, alguna pregunta. Tengo mi página web, carinaspanish.com, también ahí se pueden suscribir para recibir recursos y ahí pueden encontrar muchos materiales para la clase de AP Spanish Literature, incluyendo este PowerPoint. Y tengo mi podcast que lo pueden ubicar tanto en iTunes como en Spotify y otras plataformas. Ahí también si nos pueden dejar una reseña, un rating de 5 estrellas y me pueden seguir en las redes sociales. El que uso más es la plataforma de Instagram. Bien, pues vamos a continuar con algo de las características de la literatura chicana. En el otro video ya les había hablado un poco sobre el escritor que se llama Tomás Rivera, así que aquí me voy a enfocar un poquito más en las características como repaso. Recuerden que la literatura chicana surge como parte del movimiento de los derechos civiles tanto para la comunidad afroamericana como la comunidad hispana en Estados Unidos, y esto comienza con más ímpetu, con más fuerza en la década de los años 60. O sea, siempre han habido hispanohablantes en Estados Unidos, pero se solidifica más la comunidad en términos políticos, ¿verdad? Entonces vemos un surgimiento de la literatura, más producción literaria en esta época. Otra característica importante de la literatura chicana es que contiene estos aspectos biculturales, bilingües, la mezcla del español y el inglés, ¿verdad? El Spanglish, y también esa mezcla cultural, que a veces vemos prácticas que vienen de México, que vienen de los países hispanos, de los papás, de los abuelos, y también vemos como este acercamiento a la cultura americana, ¿verdad? Entonces es casi como tratar de navegar esos dos mundos y más bien fusionarlos, ¿verdad? Es una fusión de ambas culturas. Algo muy importante también para notar es que mucha de la literatura chicana nos está narrando, contando las experiencias, los obstáculos que ha enfrentado la comunidad, tanto inmigrante como ya de varias generaciones, con la identidad latina, ¿verdad? Entonces, vemos aspectos del proceso de emigrar, la pobreza, el abuso laboral en las escuelas, la discriminación, y como les había comentado anteriormente, ese conflicto de identidad, de cultural, y por otro lado también la asimilación, ¿verdad? De retener las raíces, o asimilarse completamente, dejar la cultura hispana, el lenguaje atrás y meterse de lleno a la cultura americana anglo, solamente hablar inglés. Tienen este aspecto de protesta social. En algunas ocasiones son muy explícitos en las críticas hacia la sociedad, hacia los sistemas de abuso, de poder, y en otros es más sutil, más implícita esa crítica, ¿verdad? En este cuento hay un mensaje de protesta social, pero es más implícito, no es tan obvio como en otras obras, ¿verdad? Pero ese casi siempre es como uno de esos tonos en la literatura chicana. Bien, un poquito ya más acercándonos a este cuento corto de la Nochebuena, les voy a comentar de algunas referencias tanto culturales, históricas, que es bueno saber mientras estamos leyendo el cuento para tener una apreciación mayor. Eh, Como recordarán en el video anterior, les hablé un poco sobre el programa de los braceros, ¿verdad? Que vinieron muchos migrantes de México en la década de los 40, y ese es más o menos el contexto de la familia del el narrador, especialmente en el otro cuento, ¿verdad? Pero hay estas referencias a mudarse, ¿verdad? Esa migración tanto de México a Estados Unidos como migración interna dentro de Estados Unidos en busca de distintas oportunidades laborales, lo cual la familia del protagonista hace para seguir adelante, ¿no? Sobrevivir teniendo trabajo en diferentes ubicaciones. Y vemos ese contexto que les había comentado de encontrar los derechos de trabajadores, los derechos civiles de la comunidad hispana. Ese es el contexto, ¿verdad? Pasando de los años 40 hacia los 50, los 60, donde se va unificando más la comunidad para conseguir esos derechos, protestar el abuso laboral, pero en este caso, en este cuento también vamos a ver el abuso policíaco, ¿verdad? Que es uno de los subtemas que vemos aquí.
En términos del contexto cultural que observamos en este cuento, vamos a ver referencias a la Nochebuena, a Navidad, a Christmas, como se hace referencia en inglés, recordando que hay una diferencia en esta, aunque viene siendo la época navideña. En México se celebra más el 24 de diciembre, ¿verdad? Es la Nochebuena antes del día de Navidad. En Estados Unidos, la Nochebuena casi no se celebra, no es un big deal como lo es en México, ¿verdad? Entonces, vemos, como les había comentado, ese contraste cultural, esos choques de tradiciones que en México se hace de una manera y en Estados Unidos se hace otra. Entonces, aquí los protagonistas, los niños, van a estar como en medio de esa lucha cultural de si seguir con las tradiciones de los papás de México o adaptarse a la cultura de Christmas en Estados Unidos, ¿verdad? Vemos otra referencia al Día de los Reyes, que se celebra el 6 de enero, o sea, varios días ya después de la Navidad. En México y en otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, también se celebra este Día de Reyes, los reyes siendo estas figuras que trajeron regalos al niño Dios, y también se tiene la tradición de que ellos, los Reyes Magos, traen y dejan ahí regalitos para los niños. Hoy en día ya está más, se puede decir, comercializada la figura de Santa Claus y se ha adoptado más esa celebración en México, pero antes, en esta época de hace décadas, Santa Claus no era una figura en México para la Navidad, ¿verdad? En México era el niño Dios para Navidad y luego el Día de los Reyes, ellos son los que traen regalos, ¿verdad? Entonces más conectado con el aspecto bíblico, se puede decir. Y vemos también pues esas culturas tradicionales de México que chocan o se contrastan con el Santo Claus y el Christmas de Estados Unidos, ¿verdad? Notemos lo que les había comentado, el aspecto lingüístico de cómo se deletrea, cómo lo pronunciarían los padres. Bien, y por último, les tengo esta referencia a la tienda Crest, que como vemos aquí esta imagen, Crest Stores, las tiendas Crest eran como decir un Walmart de aquella época, ¿no? Era una tienda que vendía un poco de todo. Entonces la madre de los niños va a ir a este tipo de tienda eh, a buscar regalos para implementar el Christmas, ¿verdad? Para celebrarlo al estilo más americano. Algo interesante que aprendí al investigar un poquito más sobre Crest Stores es que en estas tiendas había segregación racial. Entonces, eso va a ser un aspecto importante en el contexto mayor de la obra, porque la mamá va a sufrir de discriminación perfil racial. Bien, un poquito sobre los temas del curso, ¿verdad? De AP Spanish Literature. Vemos las sociedades en contacto, vemos la asimilación y la marginación, como les había comentado, ¿verdad? Ese conflicto. Las divisiones socioeconómicas, porque también, de hecho, en toda la obra, y no se lo tragó la tierra, tanto en el primer cuento como en este, vemos referencias a la pobreza, al trabajo duro, ¿verdad? Que esta familia es muy pobre y apenas si van al día a día. Entonces, ir de compras para regalos están pasando más allá de lo que pueden pagar siendo una familia de bajos ingresos. El tiempo y el espacio es importante porque vamos a ver que la madre se encuentra en un espacio hostil, ¿verdad? En un entorno que la confunde y eso va a ser algo que voy a explicar más adelante también, de esa confusión, ese entorno que hay a su alrededor, no es solamente porque está en la tienda y se siente como estrés, ansiedad, sino que es también como un reflejo de la cultura, ¿verdad? Ese elemento de salir, interactuar con una cultura ajena le causa estrés. Por otro lado, también vemos las relaciones interpersonales, la comunicación o falta de comunicación y entre quién se comunican. Los niños están escuchando las pláticas de los padres, tratan de pedirles a los papás que celebren al estilo americano. El individuo y la comunidad también es importante. Las relaciones de poder, especialmente en lo que les dije sobre el policía, que abusa de cierta manera de su poder. Y obviamente las relaciones familiares también es importante porque vamos a ver a los padres y los hijos, qué tipo de relación hay y entre los esposos también. Y por último, este es un tema que siempre se puede aplicar en todos, es el texto y sus contextos, ¿verdad? Ya les comenté un poquito sobre ese contexto cultural, histórico, en el cual se escribe la obra. Bien, pues vamos a leer. Dice, la Nochebuena se aproxima.
y la radio igualmente que la bocina de la camioneta que anunciaba las películas del Teatro Ideal parecían empujarla con canción, negocio y bendición. Faltaban 3 días para la Nochebuena cuando doña María se decidió comprarles algo a sus niños. Esta sería la primera vez que les compraría juguetes. Cada año se proponía hacerlo, pero siempre terminaba diciéndose que no podía. Su esposo de todas maneras les traía dulces y nueces a cada uno, así que racionalizaba que en realidad no les faltaba nada. Sin embargo, cada Navidad preguntaban los niños por sus juguetes. Ella siempre los apaciguaba con lo de siempre. Les decía que se esperaran hasta el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, y así, para cuando se llegaba ese día, ya hasta se les había olvidado todo a los niños. También habían notado que sus hijos apreciaban menos y menos la venida de Don Chon la noche de Navidad cuando venía con el costal de naranjas y nueces. Bien, pues vemos aquí, empezando con el título, ¿verdad? La Nochebuena, que es una celebración entre familia, alegría, etcétera. Va a resultar irónico porque en realidad no es una noche tan buena, lo cual vamos a ver hacia el final del cuento, ¿verdad? Entonces hay un aspecto irónico en todo esto. Otro aspecto interesantísimo que notamos es que en el primer cuento, y no se lo tragó la tierra, se narraba en primera persona, ¿verdad? El protagonista joven, adolescente, que tiene una lucha interna y con el mundo. Sin embargo, en este cuento es diferente, el narrador es omnisciente, se puede decir, ¿verdad? El narrador, tercera persona, que conoce los pensamientos, las acciones, el pasado de los personajes. Y vamos a ver ese contexto que les había comentado de que Navidad ya es un negocio, por así decirlo, ¿no? Ese aspecto religioso, espiritual, de familia, se está dejando y en su lugar vemos esas canciones, negocios, películas, etcétera, la venta de juguetes que se vuelve más comercializado. Vemos también lo que les había comentado de las sociedades en contacto con este conflicto de cómo celebrar la Navidad, ¿verdad? Al estilo mexicano con la Nochebuena, el Día de los Reyes Magos, o al estilo americano con los regalos. Vemos que los niños como que empiezan a rechazar las costumbres de sus padres y los regalos humildes que les traen, ¿verdad? Un costal de naranjas y nueces, y en su lugar quieren juguetes como lo es tradicional entre los americanos. Sigue diciendo el cuento. Pero, ¿por qué a nosotros no nos trae nada Santo Claus? ¿Cómo que no? Luego cuando viene les trae naranjas y nueces. No, pero ese es Don Chon. No, yo digo de lo que siempre aparece debajo de la máquina de coser. Ah, eso lo trae papá. ¿A poco cree que no sabemos? ¿Es que no somos buenos como los demás? Sí, sí son buenos, pero pues espérense hasta el Día de los Reyes Magos. Ese es el día en que de veras vienen los juguetes y los regalos. Allá en México no viene Santo Claus, sino los Reyes Magos. Y no vienen hasta el 6 de enero. Así que ese sí es el mero día. Pero lo que pasa es que se les olvida, porque a nosotros nunca nos han dado nada ni en la Nochebuena ni en el Día de los Reyes Magos. Bueno, pero a lo mejor esta vez sí. Pues sí, ojalá. Entonces aquí vemos un diálogo entre los hijos y la mamá, ¿verdad? Que está tratando como de mediar, ser mediadora entre ese aspecto cultural, ese conflicto cultural que están experimentando los hijos, ¿verdad? Y ella sigue abogando por sus costumbres, como se hace en México, etcétera, aunque los niños siguen insistiendo en los regalos de Santa Claus. Vemos, como les había comentado en la diapositiva anterior, las sociedades en contacto, la Navidad americana versus la Navidad mexicana. Y ella les decía, sean pacientes, a lo mejor si les trae algo este año, bla, bla, bla. Y vemos que hacen referencia a Don Chon, a lo que les trae papá, al Día de los Reyes Magos, pero eso no es suficiente para los niños. Y bien, como les había dicho de las características de la literatura chicana, pues vemos ese aspecto de ese proceso de asimilación, ¿verdad? Cómo los niños ya están rechazando las prácticas de sus papás porque se empiezan a asimilar y la mamá va a caer en ese ciclo de asimilación para mantener a sus hijos felices, ¿verdad? Y por otro lado también vemos las divisiones socioeconómicas, ¿verdad? De que los Reyes Magos nunca les han traído nada bueno a los niños, que los papás no pueden pagar juguetes, sino que les traen naranjas y nueces, ¿no? Algo con que alimentarlos. Al final de cuentas no es en realidad un regalo que los niños van a gozar. Sigue diciendo, por eso se decidió comprarles algo,
pero no tenían dinero para gastar en juguetes. Su esposo trabajaba casi las 18 horas lavando platos y haciendo de comer en un restaurante. No tenía tiempo de ir al centro para comprar juguetes. Además, tenían que alzar cada semana para poder pagar la ida al norte. Ya les cobraban por los niños, aunque fueran parados todo el camino hasta Iowa. Así que les costaba bastante para hacer el viaje. De todas maneras, le propuso a su esposo esa noche, cuando llegó bien cansado del trabajo, que les compraran algo. Bien, entonces es un momento muy triste, desgarrador, ¿verdad? Para una familia que va al día a día, ¿verdad? Vemos esa pobreza, las divisiones socioeconómicas, que los que apenas tienen para mantenerse y tienen que ahorrar dinero, aquí dice alzar, lo cual indica que esta familia es una familia migrante que viaja dentro de Estados Unidos para buscar oportunidades de trabajo en diferentes temporadas, ¿verdad? Entonces, ese contexto que les había comentado de la experiencia de muchos hispanos migrantes bajo este programa de los braceros. Vemos también, como les había comentado, el tema de la asimilación, porque en este momento es cuando la mamá decide comprarles algo a los niños para celebrar la Navidad al estilo americano, ¿verdad? Y va a hablar con su esposo, porque su esposo pues es el que trabaja, y vemos ese énfasis en que trabaja las 18 horas, un trabajo cansadísimo y seguramente condiciones de abuso laboral, ¿verdad? Entonces, él es el que provee para la familia, aunque es muy poco, y la madre va a tratar de abogar por sus hijos para que se sientan queridos, reconocidos, porque como vimos anteriormente, los niños se preocupan que no somos buenos, porque no nos trae nada a nosotros Santa Claus. Entonces, la mamá como que quiere reconocer a sus hijos de que sí son niños buenos y merecen los juguetes. Sigue diciendo, fíjate viejo que los niños quieren algo para Christmas. Y luego las naranjas y las nueces que les traigo, pues sí, pero ellos quieren juguetes, ya no se conforman con comida. Es que ya están más grandes y ven más. No necesitan nada. ¿A poco tú no tenías juguetes cuando eras niño? Sabes que yo mismo los hacía de barro, caballitos, soldaditos. Pues sí, pero aquí es distinto, como ven muchas cosas. Ándale, vamos a comprarles algo. Yo misma voy al Cres. ¿Tú? Sí, yo. Entonces aquí vemos ese diálogo entre esposos, tal vez como un flashback recordando el pasado, ¿verdad? Cómo tenían caballitos, y la madre obviamente insistiendo de que los niños merecen los regalos. Vemos también los regionalismos que les había comentado, es una característica de la literatura chicana, ¿verdad? Esa implementación lingüística. Entonces aquí vemos esa pronunciación de Christmas en vez de Christmas, porque no lo pronuncia bien. Vemos también, por ejemplo, cuando dice pos en vez de pues. Todo eso nos muestra el habla popular de la gente de México, especialmente de la clase baja, ¿no? Vemos el tema de la asimilación cultural con los jóvenes, y aquí ella le está diciendo a su esposo que ellos ya quieren celebrar Christmas, que ven muchas cosas y como que quieren hacerlo al estilo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya los niños están grandes para darse cuenta de las diferencias culturales y que ellos están quieren identificarse más con Estados Unidos. Entonces, la señora se va a animar a ir sola al CRES. Recuerden que es una mujer que no habla inglés, y enseguida se nos va a dar un poquito de más contexto para entender por qué se sorprende el esposo. Dice, ¿no tienes miedo de ir al centro? ¿Te acuerdas allá en Wilmar, Minnesota, cómo te perdiste en el centro? ¿Estás segura que no tienes miedo? Sí, sí me acuerdo, pero me doy ánimo, yo voy. Ya me estuve dando ánimo todo el día y estoy segura que no me pierdo aquí. Mira, salgo a la calle, de aquí se va la hielera, son 4 cuadras nomás, según me dijo doña Regina. Luego cuando llegue a la hielera, volteo a la derecha y 2 cuadras más y estoy en el centro, allí está la CRES. Luego salgo del CRES, voy hacia la hielera y volteo para esta calle y aquí me tienes. ¿De veras que no estaría difícil? Pues sí. Bueno, te voy a dejar dinero sobre la mesa cuando me vaya por la mañana. Pero tienes cuidado, vieja, en estos días hay mucha gente en el centro. Entonces aquí estamos viendo ese contexto, ¿verdad? De que la mujer se había perdido en otro lugar. Entonces se conecta el tema del individuo en su entorno, el individuo en la comunidad, y cómo de cierta manera es una comunidad hostil, un espacio hostil para esta mujer, que le causa miedo, le causa ansiedad. Vemos el diálogo y la caracterización, ¿verdad? Por un lado vemos a la madre que es ansiosa, le da miedo salir, tiene como esa ansiedad social,
pero por otro lado está determinada, especialmente porque se trata de sus hijos. Entonces está dispuesta a sacrificar su salud mental, por así decirlo, por hacer a sus hijos felices, ¿verdad? Y por otro lado, vemos a un papá preocupado por el bienestar de su esposa, pero también es muy dedicado, ¿verdad? Le va a dejar dinero, se puede decir que le da permiso, a pesar de que sabe de que ella se puede poner mal estando en público sola. Bien, entonces este contexto de que la mamá se pierde, tiene ataques de pánico entre las multitudes, va a ser muy importante porque de cierta manera es un presagio, ¿verdad? De que puede volver a ocurrir otra vez, ¿verdad? Que se va a ir sola a esta tienda, que nos conoce bien, no ha salido sola, y puede volver a ocurrir ese episodio de pánico entre multitudes en esta ocasión, aunque ella esté muy decidida y se conozca el camino. Y por último, pues otra vez vemos esos regionalismos del Spanglish, la pronunciación, vemos aquí nos dice Minnesota, ¿verdad? Porque así es como lo pronuncian. También vemos, por ejemplo, cuando dice de veras, en vez de decir de verdad, o cuando dice estás segura, ¿verdad? El estás es una versión corta de estás, y también no más, que obviamente se refiere al nada más. Sigue diciendo, era que doña María nunca salía de la casa sola. La única vez que salía era cuando iba a visitar a su papá y a su hermana, quienes vivían en la siguiente cuadra. Solo iba a la iglesia cuando había difuntito y a veces cuando había boda, pero iba siempre con su esposo, así que nunca se fijaba por dónde iba. También su esposo le traía siempre todo. Él era el que compraba la comida y la ropa. En realidad, no conocía el centro aún estando solamente a 6 cuadras de su casa. El camposanto quedaba por el lado opuesto del centro, la iglesia también quedaba por ese rumbo. Pasaban por el centro solo cuando iban de pasada para San Antonio o cuando iban o venían del norte. Casi siempre era de madrugada o de noche, pero ese día traía ánimo y se preparó para ir al centro. Bien, pues un poco aquí de contexto, el narrador omnisciente es importante aquí porque nos da esa caracterización de los personajes, un contexto, un poquito más de contexto sobre su familia, sobre su pasado. Entonces sabemos que ella se pierde, tiene ataques de pánico, su familia vive cerca, pero aún así no sale mucho, no socializa. Y vemos que es una mujer bastante dependiente de su esposo, ¿verdad? El esposo es el que trabaja, el que les trae la comida, el que les trae la ropa. Entonces, se puede decir que ella está como aislada de la comunidad, ¿verdad? Por eso aquí podemos conectar con esos temas muy bien, ¿verdad? Y también enfatiza de que solo vive 6 cuadras, ¿verdad? Entonces, es una distancia bastante corta en lo que cabe y fácilmente podría llegar. Sin embargo, no conoce, nunca ha estado sola dentro de la ciudad. Entonces, nuevamente, esa prefiguración de lo que puede volver a ocurrir a esta mujer. Entonces, conectando con los temas de las relaciones interpersonales, o falta de relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque aunque vemos que tiene a su papá, a su hermana, vive en una comunidad, en realidad ella no socializa mucho. Y las relaciones familiares, porque vemos que depende mucho de su esposo y vemos que él está acomedido, está dispuesto a ayudar en lo que se necesite, ¿verdad? Sigue diciendo, el siguiente día se levantó como lo hacía siempre, muy temprano, y ya cuando había despachado a su esposo y a los niños, recogió el dinero de sobre la mesa y empezó a prepararse para ir al centro. No le llevó mucho tiempo. Yo no sé por qué soy tan miedosa yo, Dios mío. Si el centro está solamente a 6 cuadras de aquí, nomás me voy derechito y luego volteo a la derecha al pasar los traques, luego 2 cuadras y allí está la Cres. De allá para acá ando las 2 cuadras y luego volteo a la izquierda y luego hasta que llegue aquí otra vez. Dios quiera y no me vaya a salir algún perro. Al pasar los traques, que no vaya a venir un tren y me pesque en medio. Ojalá y no me salga un perro. Ojalá y no venga un tren por los traques. Bien, pues vemos ese monólogo interior de la mamá. Observamos sus miedos y su fe en Dios, ¿verdad? Vemos también el apóstrofe porque se dirige Dios mío. Entonces, una mujer muy espiritual que de cierta manera se está aferrando a su fe en Dios para que le vaya bien. Entonces, como un tipo de meditación, oración, una afirmación de que todo le vaya a salir bien y se está, como quien dice, encomendando a Dios, ¿verdad? Y creo que esto es algo muy haciendo referencia a la cultura, ¿verdad? Esto es muy común en las mamás, en las figuras maternas, de que las vemos muy conectadas con su aspecto espiritual, religioso, como una forma de anclarse emocional, físicamente, mentalmente. ¿Ah? También vemos este aspecto de fluir de conciencia. Recuerden que el fluir de conciencia es como una técnica narrativa
nos permite observar su proceso de pensar, ¿verdad? Aquí primero hace una oración y luego está visualizando, está pensando en un perro, está pensando en los traques que tiene que atravesar y se está dando a sí misma se está dando ánimo para no caer en miedo, entonces está mentalizando. Vemos los elipsis, ¿verdad? Que son puntos suspensivos, lo cual refleja sus miedos, su ansiedad, al hacer esas pausas, como quien dice, dramáticas, ¿verdad? Y nuevamente vemos el reflejo de los regionalismos, del Spanglish, cuando dice los traques, está hablando de los tracks, los train tracks, por donde cruza el tren, y pues ella estaba empleando una palabra en inglés, pero castellanizándola, pronunciándola en español. Sigue diciendo, la distancia de su casa al ferrocarril la anduvo rápidamente. Se fue en medio de la calle todo el trecho. Tenía miedo a andar por la banqueta. Se le hacía que la mordían los perros o que alguien la cogía. En realidad, solamente había un perro en todo el trecho y la mayor parte de la gente ni se dio cuenta de que iba al centro. Ella, sin embargo, seguía andando por en medio de la calle y tuvo suerte de que no pasara un solo mueble. Si no, no hubiera sabido qué hacer. Al llegar al ferrocarril, le entró miedo. Oía el movimiento y el pitido de los trenes y esto la desconcertaba. No se animaba a cruzar los rieles. Parecía que cada vez que se animaba se oía el pitido de un tren y se volvía a su lugar. Por fin venció el miedo, cerró los ojos y pasó sobre los rieles. Al pasar se le fue quitando el miedo. Volteó a la derecha. Bien, pues entonces aquí vemos parte de la narración y vemos cómo el narrador nos está ahora reflejando los miedos y la ansiedad que experimenta la madre, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto el fluir de conciencia de ella, en esta parte donde ella tiene ese monólogo o ese soliloquio interior, y aquí vemos el narrador contándonos lo que está sucediendo ella en un contexto como si alguien la estuviera observando, ¿verdad? Pero también vemos algo muy interesante que es el individuo en su entorno o el individuo y la comunidad, porque nos dice que ella tenía miedo de que alguien la fuera a atacar, que alguien le fuera a salir, y en realidad nos dice que nadie se dio cuenta sobre esta mujer, ¿verdad? Entonces vemos dos cosas interesantes aquí. Por un lado, esta mujer tiene miedo a la sociedad en la que vive, ¿verdad? Está asustada de salir, tiene miedo de que alguien la vaya a atacar, entonces nos está dando un poquito de contexto de cómo es que ella percibe sus alrededores, ¿verdad? Un lugar hostil, un lugar violento y potencialmente personas que pueden ser violentas hacia ella. Y por otro lado, lo cual también resulta irónico, que ella piensa que la van a atacar, pero en realidad nadie se dio cuenta de su presencia. Entonces hace referencia como a esa invisibilidad de ciertas personas en la comunidad, ¿verdad? Tristemente en este caso, esta mujer latina, hispana, que está tratando de hacer algo por sus hijos y nadie se da cuenta de lo que ella está, de su persona y de lo que ella está experimentando a un nivel emocional. Vemos las imágenes auditivas, ¿verdad? Cuando hace referencia al pitido del tren, a los train tracks, que la desconcierta, la hace perder su control, su enfoque, y todos estos sonidos que son imágenes auditivas, pues están enfatizando ese miedo que ella tiene al cruzar los rieles. Irónicamente, a pesar de que tiene tanto miedo, o tal vez por eso mismo, cierra los ojos porque prefiere no ver, ¿verdad? Prefiere no ver el peligro que la acecha. Sigue diciendo, las aceras estaban repletas de gente y se le empezaron a llenar los oídos de ruido, un ruido que después de entrar no quería salir. No reconocía a nadie en la banqueta. Le entraron ganas de regresarse, pero alguien la empujó hacia el centro y los oídos se le llenaban más y más de ruido. Sentía miedo y más se le olvidaba la razón por la cual estaba allí entre el gentío. En medio de dos tiendas donde había una callejuela, se detuvo para recuperar el ánimo un poco y se quedó viendo un rato a la gente que pasaba. Bien, entonces nuevamente aquí en esta narración del narrador omnisciente volvemos a escuchar esas imágenes auditivas de toda la gente, todo el bullicio que hay afuera. Recuerden que es la época navideña, siempre en la época navideña hay mucha gente en las calles de compras, entonces todos estos sonidos para ella son como triggers, ¿verdad? Son este ambiente que provocan en ella la ansiedad
y se empieza a abrumar más y más y más cada vez. Entonces, vemos esa conexión con la ansiedad, con pánico, y que obviamente todo esto se conecta con la salud mental de esta mujer, ¿verdad? Que de alguna manera está en un contexto que le parece peligroso. Sigue diciendo, Dios mío, ¿qué me pasa? Ya me empiezo a sentir como me sentí en Wilmar. Ojalá y no me vaya a sentir mal. A ver, para allá queda la hielería. No, para allá. No, Dios mío, ¿qué me pasa? A ver, venía andando de allá para acá, así que queda para allá. Mejor me hubiera quedado en casa. Oiga, perdón usted, ¿dónde está el CRES? Por favor, gracias. Entonces aquí nuevamente vemos otra vez ese monólogo interior donde la mujer muestra su desesperación completa, ¿verdad? Y nuevamente ese apóstrofe que se dirige, está hablando, está orando con Dios, y vemos que se está sintiendo mal, pero está haciendo como este proceso de metacognición, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Like, what's going on? A ver, cálmate, tranquila, piensa. Entonces está tratando como de autorregularizarse, ¿verdad? Entonces vemos como esas herramientas que ella tiene acceso dentro de sí misma para tranquilizarse y volver en sí a sus cabales y poder completar lo que hizo, aunque vemos también un poco de arrepentimiento, mejor me hubiera quedado en casa. Y trata de pedir ayuda a alguien que le ayude a orientarla para que encuentre la tienda, ¿verdad? Entonces vemos ese diálogo, trata de buscar ayuda, direcciones, pero también es interesante ver que a pesar de que está en un estado mental pues de confusión, de ansiedad, de pánico, no olvida sus modales, ¿verdad? Dice, por favor, gracias. Entonces vemos que es una mujer amable, de buen corazón. Sigue diciendo, se fue andando hasta donde le habían indicado y entró. El ruido y la apretura de la gente era peor. Le entró más miedo y ya lo único que quería era salirse de la tienda, pero ya no veía la puerta. Solo veía cosas sobre cosas, gente sobre gente. Hasta oía hablar a las cosas. Se quedó parada un rato viendo vacíamente a lo que estaba frente de ella. Era que ya no sabía los nombres de las cosas. Unas personas se le quedaban viendo unos segundos, otras solamente la empujaban para un lado. Vemos esa repetición de la palabra miedo, ¿verdad? Entonces, miedo, confusión, lo cual obviamente está enfatizando las emociones, las sensaciones que está experimentando esta mujer. Recuerden que esto hace referencia al ambiente, pero de alguna manera también a la cultura, a la sociedad en la que se encuentra, que es completamente foránea para ella. Estas tradiciones son distintas para ella y no encuadra, no se siente cómoda en este mundo americano, ¿verdad? Y mundo capitalista americano, porque vemos que hay mucha gente que está comprando para la Navidad. Vemos otra vez esas imágenes auditivas y visuales cuando nos está haciendo referencia a los sonidos, a las cosas que ve, a la confusión que hay, lo cual están causando ese ataque de pánico ya a estas alturas, ¿verdad? Que hasta está viendo que los objetos hablan, ¿verdad? Que ya pierde como el conocimiento, ya no sabe por qué está ahí, y dice que hasta se les olvidan los nombres de las cosas. Y entonces todo esto está relacionado a la salud mental, ¿verdad? Entonces, la salud mental siendo como un tema tabú en la comunidad hispana, creo que Tomás Rivera hace un bonito trabajo de describir esa situación que creo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿no? Ya sea a un nivel personal o algún miembro de la familia que tiene esas experiencias y lo conoce tan bien que lo logra describir a través del narrador omnisciente, que es como si estuviera observando a esa persona entrar en ese estado de pánico. Sin embargo, también es importante notar de el individuo en su entorno, ¿verdad? Que ella está sufriendo y nadie se da cuenta. Nadie viene a ayudarla. Y creo que eso es muy importante hasta el día de hoy, ¿verdad? Que una persona puede estar destruida por dentro y el mundo exterior no se da cuenta. Y por otro lado, también este aspecto cultural, racial, la experiencia del migrante, que está en un mundo de confusión y nadie lo entiende, nadie lo ayuda. Entonces ese aspecto como deshumanizante de una sociedad que no le da una bienvenida cálida, una aceptación, una ayuda a la persona que está experimentando todas estas dificultades, ¿verdad? Simplemente la empujan o se le quedan viendo feo. Sigue diciendo, permaneció así por un rato y luego empezó a andar de nuevo. Reconoció unos juguetes y los echó en la bolsa. De pronto ya no oía el ruido de la gente, aunque sí veía todos los movimientos de sus piernas, de sus brazos, de la boca, de sus ojos, pero no oía nada. Por fin preguntó que dónde quedaba la puerta, la salida.
Le indicaron y empezó a andar hacia aquel rumbo. Empujó y empujó hasta que llegó a empujar la puerta y salió. Apenas había estado unos segundos en la acera tratando de reconocer dónde estaba cuando sintió que alguien la cogió fuerte del brazo hasta la hicieron que diera un gemido. Bien, pues muy triste esta escena, ¿verdad? De una madre que hace todo por sus hijos, sin embargo, todo le sale mal y no hay alguien que pueda ayudarla. Vemos una enumeración y una enumeración de metonimias, ¿verdad? Porque vemos estas partes del cuerpo que nos dice piernas, brazos, boca, ojos, ¿verdad? Casi como si fuera una pintura de Picasso, donde vemos ese aspecto deshumanizado de las personas, no hay identidad, son solo partes de cuerpos, lo cual aumentan ese sentido de pánico, de ansiedad que está experimentando la mujer. Y aquí hacia el final de esta parte, pues vemos ese elemento del individuo en su entorno, de que alguien la estuvo vigilando, se acercaron a ella, la cogieron, la tomaron del brazo tan fuerte que la hicieron llorar o gritar de dolor. Entonces, sí, de cierta manera vemos esa relación de poder que es parte del abuso policíaco. Y se me hace interesante porque esta persona que vamos a ver es un guardia de la tienda, la estuvo observando y no se dio cuenta de que ella estaba en pánico, de que estaba mal, y no solamente eso, sino que agrega a su malestar al abusar físicamente del control sobre su cuerpo, ¿no? Dice en inglés, "Here she is, these damn people, always stealing something, stealing. I've been watching you all along. Let's have that bag." Pero entonces vemos aquí esa confusión que agrega el idioma de inglés, ¿verdad? La mamá no entiende qué es lo que está sucediendo, entonces vemos ese tema de las sociedades en contacto, en este caso, las sociedades lingüísticas, más que contacto, ese conflicto, ¿verdad? Y vemos ese uso del inglés en el diálogo que agrega al sentido de alienación, confusión para la madre, ¿verdad? Por otro lado, también vemos el lenguaje que emplea el policía es vulgarismos, ¿verdad? Son insultos racistas, discriminatorios, que son una ofensa para ella como persona, pero también para su raza, ¿verdad? Porque está generalizando que these damn people, ¿verdad? Que siempre están robando algo. Y como les había dicho, que la estuvo observando y ahora le quita la bolsa y vemos la confusión en la pregunta de la madre, que no entiende lo que está sucediendo, ¿verdad? Y vemos el uso del elipsis, el cual hace como una pausa dramática, ella responde en español, no termina su pregunta, lo cual agrega este sentido de confusión que ella está experimentando en ese momento y de que su voz no importa, lo que ella vaya a decir no importa ante este policía. Dice, y ya no oyó nada por mucho tiempo, solo vio que el cemento de la acera se vino a sus ojos y que una piedrita se le metió en el ojo y le calaba mucho. Sentía que la estiraba de los brazos y aun cuando la voltearon boca arriba veía a todos muy retirados. Se veía a sí misma, se sentía hablar, pero ni ella sabía lo que decía, pero sí se veía mover la boca. También veía puras caras desconocidas. Luego vio al empleado con la pistola en la cartuchera y le entró un miedo terrible. Fue cuando se volvió a acordar de sus hijos. Le empezaron a salir las lágrimas y lloró. Luego ya no supo nada. Solo se sentía andar en un mar de gente. Los brazos la rozaban como si fueran olas. Bien, pues entonces, nuevamente, este énfasis en el abuso de poder, la marginación que está experimentando esta mujer, porque hay personas que la están viendo, ¿no? Y ella se siente como en este ambiente hostil. Vemos esta metáfora muy interesante porque también es una hipérbole donde nos habla del mar de gente, ¿verdad? Un mar de gente obviamente está hablando hiperbólicamente, exagerando el número de personas que ella siente están a su alrededor, lo cual contribuye a su desesperación. Y la metáfora, porque está hablando de que la gente, hay tanta que le parece como un mar en el cual ella se está ahogando, ¿verdad? Esa comparación. Y también vemos el símil cuando dice los brazos le rozaban como si fueran olas, ¿verdad? Entonces, continuando, se extiende esta metáfora del mar, de las olas, los brazos de las personas o de los policías, del policía, siendo como una ola que la está ahogando, ¿verdad? Obviamente es un momento muy fuerte, muy triste, y especialmente porque ella se acuerda de sus hijos, lo cual empeora esta situación para ella. Dice,
De a buena suerte que mi compadre andaba por allí. Él fue el que me fue a avisar al restaurante. ¿Cómo te sientes? Yo creo que estoy loca, viejo. Por eso te pregunté que si no te irías a sentir mal como en Wilmar. ¿Qué va a ser de mis hijos con una mamá loca? Con una loca que ni siquiera sabe hablar ni ir al centro. De todos modos, fui a traer al notario público y él fue el que fue conmigo a la cárcel. Él explicó todo al empleado, que se te había volado la cabeza y que te daban ataques de nervios cuando andabas entre mucha gente. Entonces aquí vemos este diálogo, ya pasó el episodio traumatizante con el policía y a través de este diálogo se nos da a entender que después de haberla apresado, se la llevaron a la cárcel, ¿verdad? Entonces eso obviamente aumenta al trauma que experimenta esta mujer, ¿verdad? Entonces aquí el diálogo entre los esposos resumiendo lo que había pasado. Vemos la caracterización de la mamá que se preocupa por su salud mental, ¿verdad? Está preocupada, estoy loca. Y ese efecto que va a tener su salud mental sobre sus hijos, ¿verdad? Ya siempre pensando en qué va a ocurrir con sus hijos. Sigue diciendo el diálogo, ¿y si me mandan a un manicomio? Yo no quiero dejar a mis hijos. Por favor, viejo, no vayas a dejar que me manden, que no me lleven. Mejor que no hubiera ido al centro. Pues nomás quédate aquí dentro de la casa y no te salgas del solar, que al cabo no hay necesidad. Yo te traigo todo lo que necesites. Mira, ya no llores, ya no llores. No, mejor llora para que te desahogues. Les voy a decir a los muchachos que ya no te anden fregando con Santo Claus. Les voy a decir que no hay para que no te molesten con eso ya. No, viejo, no seas malo. Diles que si no les trae nada en la Nochebuena, que es porque les van a traer algo los Reyes Magos. Pero bueno, como tú quieras, yo creo que siempre lo mejor es tener esperanzas. Bien, entonces continúa aquí el diálogo de los esposos, vemos esa repetición en miedo, locura, manicomio, los hijos, que obviamente es un momento de estrés para la mujer, pensando en qué va a ser de ella, ¿verdad? Que continúa con este estado de su salud mental muy preocupante y siempre teniendo a sus hijos en mente, no solamente a largo plazo, sino también de este momento de la Navidad, que ella sigue todavía pensando en los regalos que no pudo conseguirles. Vemos los regionalismos cuando dice viejo, ¿verdad? Esa es una forma cariñosa en cómo se hablan los esposos, el uso de no más para decir nada más, cuando dice que ya no anden fregando los hijos, ¿verdad? Esta es una frase muy mexicana, se puede decir, que quiere decir ya no estén molestando, ¿verdad? Con Santo Claus y obviamente aquí el deletreo como lo pronuncian en español. Termina el cuento diciendo, los niños que estaban escondidos detrás de la puerta oyeron todo, pero no comprendieron muy bien y esperaron el día de los Reyes Magos como todos los años. Cuando llegó y pasó aquel día sin regalos, no preguntaron nada. Bien, pues entonces aquí este tema que les había comentado al principio, la comunicación y falta de comunicación, esa como casi distancia entre los hijos y los padres, de que no entienden completamente el mundo de sus papás, que es un mundo distinto al de ellos, y no entienden los estragos por los cuales están pasando los papás. A nivel de salud mental, a nivel económico y también cultural, ¿verdad? Porque no saben cómo navegar esta sociedad que les parece hostil. Y las relaciones familiares, que obviamente vemos a un papá que apoya a su esposa mucho, pero también trata de ser consciente con su situación económica y de que no se le pueda acomodar a los niños esos regalos de costumbre americana. Y pues de cierta manera los niños aceptan esa realidad, ¿verdad? Porque no pueden cambiarla, no pueden hacer nada, entonces como que de alguna manera ellos comprenden que la situación de su familia no está como para darles regalos y pues mejor están calladitos, ¿verdad? Entonces, nuevamente la comunicación, falta de comunicación y como les había comentado al principio, la asimilación cultural también. Bien, pues espero que les haya ayudado este video, denle like, dejen alguna pregunta, comentario. Chao.